Amén. Hoy vamos a hablar sobre el principal mandamiento. Básicamente, usted como iglesia, ¿verdad? Pues ya tenemos muchos años de habernos convertido al cristianismo y ciertamente ahí, pues yo cuando empecé, ¿verdad? Tal vez empecé, pues no sé, ni siquiera tal vez yo sabía algunas cosas, pero ahí tampoco, tal vez conozco mucho, pero sí Dios me ha permitido saber alguna parte de la palabra de Dios y y básicamente eh, ahí está el decálogo en Éxodo 20, ¿verdad? Y ahí en el decálogo, ¿verdad? Cuando Moisés sube al monte, ¿verdad? Eh, a ese monte para que le dieran las tablas de la ley, ¿verdad? Les da el decálogo, pero no solamente existe el decálogo, iglesia, hay más hay más como 600, no como, hay 613 mandamientos. Algunos, algunos son positivos, otros son negativos. ¿Por qué positivos? Porque esos positivos nosotros los tenemos que realizar, nosotros los tenemos que hacer, nosotros los tenemos que llevar a cabo. Y ya los otros restantes, ¿verdad? Esos, pues los tenemos que omitir, los tenemos que, no omitir prácticamente, tenemos que considerarlos, pero ya no tenemos son negativos, no tenemos que hacerlos, como por ejemplo, no matarás, ¿verdad? Como por ejemplo, no hurtarás. Un positivo podría ser honra a Dios, ¿verdad? El honrar, el santificar el día de reposo. Entonces, el principal mandamiento, te decía, son 613 mandamientos, ¿verdad? Se dividen en dos partes, en positivos y negativos, y te digo, y pues dentro de esos pues están también está el decálogo, ¿verdad? Y ya posteriormente, todos son importantes, no podemos omitir, ¿verdad? Todos fueron muy básicos en el momento, ¿verdad? Hoy estamos, por ejemplo, un mandamiento que tal vez dices, pues, no sé si tú lo sabes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando, cuando la mujer estaba en sus días, cuando la mujer menstruaba, ¿verdad? Ciertamente era inmunda, ¿verdad? Ese también era un mandamiento, ¿verdad? Pero entonces hay muchos mandamientos y de todos esos, posteriormente, acompáñame con tu Biblia. Yo sé que tú ya lo sabes, tal vez, ¿verdad? Pero acompáñame con tu Biblia al Evangelio de Marcos, por favor, 12:30. ¿Le parece que lo leamos desde el 28 al 34? Le voy a dar lectura. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le hace una pregunta aquí el escriba a Jesús. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba les dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás tan lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. En resumidas cuentas, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Era lo que
pues en la disputa, en la plática, en esta conversación, ¿verdad? Uno de los escribas le pregunta a Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Verdad? Obviamente nosotros creemos en un Dios trino, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Posteriormente le dice, y amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con tu alma, con tu mente y con todas tus fuerzas. Y le dice, y el segundo es semejante al primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. No hay otros mandamientos mayor que estos, el principal mandamiento. Amén. Vamos entonces, ¿verdad? Como te decía, existen muchos mandamientos. A veces pensamos o creemos que solamente son 10, ¿verdad? Cuando te da ese decálogo, cuando le da ese decálogo a Moisés, ¿verdad? Y ciertamente usted sabe, ¿verdad? Cuando va, se tarda un buen ratito por allá, posteriormente regresa, el pueblo se estaba destrampando, el pueblo, ¿verdad? Dijo, pues, ¿dónde está aquel que nos guió? ¿Dónde está aquel profeta? ¿Dónde está aquel que nos dijo que nunca, Dios nunca nos iba a desamparar? Y el pueblo se destrampa, el pueblo empieza, ¿verdad? A hacer cosas desagradables, empieza a hacer cosas que no son agradables a Dios. Posteriormente baja Moisés y al ver todo eso, ¿verdad? Dice que pues igual las tablas de la ley, ¿verdad? Son rotas. Posteriormente usted sabe que pues manda juicio con ese pueblo. Posteriormente él sube y existen los 10 mandamientos, ¿verdad? Bien, de esos 613 mandamientos, ¿verdad? Te decía, hay 248 positivos y 365 negativos. Amén. 248 mandamientos positivos y 365 negativos. Como te decía, los positivos los tenemos que hacer, los negativos no los tenemos que hacer. Amén. ¿Para qué son esos mandamientos, verdad? Pues usted lo sabe, ¿verdad? Es para vivir para que podamos vivir una vida en santidad, una vida en honestidad, una vida en obediencia a través de los mandamientos, a través del guardarlos, ¿verdad? Obtenemos bendiciones, a través de sujetarme, a través de llevarlos a cabo, ¿verdad? Que hay varios requisitos, pero también obtengo también las promesas por parte de Dios. Los mandamientos también son verdad, ¿verdad? No hay ninguna mentira en esos mandamientos, ¿verdad? Dios es un Dios de verdad. Dice la palabra de Dios, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. También esos mandamientos son para guardar nuestra alma. Amén. Para guardar nuestra alma. Esos mandamientos le dijo al escriba, dice, no estás tan lejos del reino de Dios. Amén. Entonces también son para guardar nuestra alma, ¿verdad? Nos proporcionan vida también esos mandamientos, iglesia. Amén. Bien, entonces dentro de esos mandamientos, ¿verdad? Vamos a ver, pues algunos, ¿verdad? Algunos que están ahí, ¿verdad? Entonces, a ver, miren, les voy a mencionar algunos, ¿verdad? En cuanto a esos mandamientos, ¿verdad? Tenemos que, de esos 600 mandamientos, tenemos que creer que Dios existe. Eso nos lo dice en Éxodo 22, ¿verdad? Reconocer que Dios es uno solo, que Dios es unidad. Amén. También, pues dentro de esos mandamientos lo veíamos, ¿verdad? Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Otro mandamiento, tenemos que imitar a Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que aquel que cree en Jesús tiene que caminar como Jesús. Amén, estamos caminando como Jesús. Es la pregunta, ¿verdad? Ya en cuanto a Dios, en cuanto a la ley, ¿verdad? Ha de enseñarse la ley a los hijos en todo momento, ¿verdad? Esta ley usted la tiene que enseñar, ¿verdad? Ya no le va a enseñar, pues no sé, todos los mandamientos que estaban en el Pentateuco, pero sí le puede enseñar Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿verdad? Bien, dentro de la ley también ha de estudiarse la ley
y enseñarla a otra, amén. No solamente el sacerdote, no solamente el pastor, sino toda la iglesia, ¿verdad? Dice, ha de estudiarse la ley y enseñarla a otros. Eso lo dice en Deuteronomio 6:7, ¿verdad? Se ha dado usted sabía que tenemos que comer, bueno, que comemos 3 veces al día y que a veces algunos pues somos más, como que tenemos el espíritu de la gula y nos levantamos a las 3 de la mañana y andamos buscando qué hay en el refrigerador o si hay por una fruta, una naranja, ¿verdad? Pero, y obviamente, pues yo sé que usted ora antes de comer, pero usted sabía que dentro de los mandamientos, después de comer, tenemos que alabar a Dios. ¿Sí lo sabía? Amén. Pues si no lo sabía, hoy ya lo sabemos. Yo también no lo sabía. Se ha de alabar a Dios después de comer. Ese lo dice en Deuteronomio 8:10, ¿verdad? En cuanto al templo y el sacerdote, el sacerdote tenía que llevar a cabo la construcción de un templo para Dios. Amén. Gracias a Dios, pues ya adquirimos un terreno y ya nos rezagamos con el pago, ¿verdad? Pero igual ahorita no vamos a hablar de eso. Eso lo dice en Éxodo 25:8. Construir un templo para Dios es un mandato de parte de Dios. No tenemos que estar, el pueblo de Israel pues estaba en tiendas, ¿verdad? Porque estaba pasando por un desierto, pero sabía usted que Dios es dueño del oro y de la plata y Él nos puede proveer, amén, para poder construir un templo. Yo pues igual a lo mejor no lo veo, pero pues estoy viendo que ya por lo menos tenemos una tierra, por lo menos tenemos un terreno. Hay que apurarnos, ¿verdad? Para seguir pagando y para que no nos los decomisen. Amén. Los levitas deberían de realizar sus actividades específicas en él. Amén. Los levitas eran los encargados de llevar todos los instrumentos, ¿verdad? Pero tenían que realizar sus actividades, ¿verdad? Dentro de él, esas actividades que solamente pues ellas los podían hacer. Amén. Israel tenía que honrar a sus sacerdotes. Amén, eso lo dice en Levíticos 21:8. Israel tenía que honrar, amén, a sus sacerdotes. Se debe celebrar a Dios. Se tenían que celebrar 3 fiestas anuales, ¿verdad? Durante el año. Eso lo dice en Éxodo 23:14. En cuanto a los votos, ¿verdad? El nazareo, ¿verdad? Usted conoce a alguien que, bueno, en la Biblia, ¿verdad? Ahorita ya, no conozco ningún nazareo, ¿verdad? Pero ese hombre tenía que dejarse crecer el cabello durante el periodo de su separación, ¿verdad? Fue, pues, Sansón, ¿verdad? Uno de ellos. Eso lo dice en Número 6:5. En cuanto a la pureza ritual, todo el que toca un cuerpo muerto, ¿verdad? Se vuelve ritualmente inmundo. Era lo que pasaba, si alguien tocaba a un muerto, ¿verdad? Todo el que toca un cuerpo muerto se vuelve ritualmente inmundo. Donaciones para el templo, amén. Dice, eso ya no existe, ¿verdad? Se deben separar las primicias de las frutas y llevarlas al templo. Se tenían que separar las primicias de las frutas y llevarlas ¿a dónde? A mi refrigerador y a mi casa, ¿verdad? No, se tenían que llevar al templo. Amén. Se tenían que separar la ofrenda de las primicias, ¿verdad? Y dárselas ¿a quién? Al sacerdote. Se tenía que separar, ¿verdad? Las primicias, ¿verdad? Y dárselas al sacerdote. Se lo dice en Deuteronomio 18:4. En cuanto a la idolatría, se tenía que destruir totalmente la idolatría y sus accesorios. Esos son algunos mandamientos, ¿verdad? En cuanto a la familia, el matrimonio, ¿verdad? Si usted dice, es que hoy ya no existe eso, sí, está regido y también lo veíamos en los deberes cristianos. Honroso sea el matrimonio y en lecho sin mancilla. Anteriormente el matrimonio debía de ser gobernado por la ley. Eso lo dice en Deuteronomio 24:1. En cuanto a la justicia, un juez no debe perpetrar la injusticia. Un juez no debe perpetrar la injusticia. No debe aceptar sobornos. Amén. No maldecir a un gobernante. También en cuanto a no maldecir a un gobernante. Ayer me decían que
que creo que en todo el territorio mexicano, ¿verdad? Había caravanas y caravanas de autos con letreros diciendo, ya vete AMLO, ya vete, ya no te queremos o no sé, ya no te soportamos. Aquí dentro de la ley, ¿verdad? Dice, no debes de maldecir a un gobernante. Amén. Es un mandamiento. Y también la Biblia dice, sométase toda persona a las autoridades, porque las que están puestas por Dios. Amén. Y posteriormente, pues, son algunos que tal vez no los conocíamos, ¿verdad? Pero igual son 613 mandamientos. Posteriormente, ¿verdad? Los más conocidos, pues, son el decálogo, ¿verdad? Los 10 mandamientos que todos conocemos. Por ahí, un chiquito, parece que me decían sus papás que Jaciel, ¿verdad? Ya se había aprendido los 10 mandamientos, amén, ¿verdad? A veces ya, pues yo también ya me los había aprendido, sí me lo sé, pero a lo mejor no en el orden, pero el primer mandamiento, usted lo sabe, es no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Ese es el primer mandamiento que nos da Dios, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ese es el segundo mandamiento. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Amén. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es un mandamiento con promesa. Cuando tú honras a papá, cuando tú honras a mamá, ¿verdad? Dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. El sexto mandamiento, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. ¿Cuántas veces con nuestra boca dices, es que yo no he matado a nadie? Pero cuando usted habla mal de alguien, usted está cometiendo, homicidio contra esa persona. Ya te fijaste, el pastor sale con el mismo traje de siempre, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Entonces usted está cometiendo homicidio. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Pasa en otros lugares. Amén. No matarás, no cometerás adulterio, ¿verdad? Dicen, es que yo nunca he adulterado, ¿no? Pero pasa por ahí una chica con medidas de 90, 60 y 90 y se te va el ojo, ¿verdad? Y dice por ahí mi mamá, dice, algunos hombres son ojos alegres, ¿verdad? Eso tampoco pasa aquí en la iglesia, ¿verdad? Dice, no cometerás adulterio, no hurtarás, amén, no hurtarás, no robarás, amén. ¿Cuántos hemos robado? ¿Cuánto le hemos robado a Dios? ¿Cuánto le hemos robado a alguien? Amén. El noveno mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. O sea, no podemos hablar, pues, en cierta forma, mentiras, ¿no? El décimo mandamiento, no codiciarás, ¿verdad? No tenemos que codiciar algo que no nos pertenece. Lo que tenemos que, pues, es estar, pues, satisfechos o cómo te podría decir, contentos, mejor dicho, con lo que Dios nos da. Dice, mientras tengas comido, mientras tengas vestido y alimento, estad contentos con eso. Amén. Entonces, 613, de esos 613 hay 10, bueno, los más conocidos son 10. Posteriormente, ¿verdad? Veíamos en esta cita, ¿verdad? En Marcos capítulo 12, ¿verdad? Versículo 30, que primero antes del 30 le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y posteriormente le dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Es lo que le estaba diciendo al escriba. Amén. El escriba le estaba preguntando a Jesús, y hoy Dios te está diciendo a ti y a mí, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. No solamente con la mente, no solamente con el corazón,
no solamente con el alma, te está hablando de una plenitud, te está hablando de una integridad, te está hablando de una totalidad, de que lo tienes que amar sin reservas, sin condiciones, sin peros, amén. Tienes que entregarte totalmente a Él, amén, totalmente y rendirte a sus pies, de decirle, tú eres mi padre, tú me engendraste, antes yo estaba solo, hoy ya no estoy solo, hoy reconozco que tú eres grande para mí, ¿verdad? Y que yo me debo a ti, y que yo te tengo que amar, ¿verdad? Que tengo que amar por encima de todo, ¿verdad? De todo por el todo, o sea, que lo demás, no porque no me importe, que mi familia, que no sé, que mi trabajo, que mis dineros, que mi casa, que el auto, que mis padres terrenales, que no sé, que las joyas, que el vestido, ¿qué más te gusta? Que mi mascota, no sé, algo que tú consideras que es muy importante, pues yo sé que hay prioridades, pero que todo eso que está en tu mente, todo eso que está aquí en mi corazón, yo pueda decir, esto que está acá es importante para mí, pero tú eres más importante, Dios, pero tú eres más importante para mí. Amén. Era lo que le estaba diciendo. Ama a Dios. Iglesia, ama a Dios. Es el tiempo de amar a Dios. Es el tiempo de entregarte a Dios. Es el tiempo de rendirte a Él. Amén. Sin ninguna reserva, sin ninguna condición que le digas, te voy a amar si me bendices. Te voy a amar si me das una casa. Te voy a amar si soy rico. Te voy a amar si me pones no sé, al joven, si me das una princesa de ojos azules, ¿verdad? A la señorita, si me das un varón de sangre azul, sí te amo, ¿verdad? Pero si no me lo das, si me pones por ahí un morenito, no por despreciar a nadie, pero vemos lo que está pasando en Estados Unidos, el racismo, pero sea lo que seas, pase lo que pase, ¿verdad? Si está esta pandemia, si está este COVID-19, ¿verdad? Si está este coronavirus, ¿verdad? Si estás en aislamiento, si estás en confinamiento, tú tienes que darle las gracias y amarlo sobre todas las cosas. Amén. Ponerlo por primer lugar. A eso nos debemos. Para eso nos llamó Dios, para amarlo, para adorarlo, para exaltarlo, para glorificarlo. Y no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, ¿verdad? Guardando, cuando amamos a Dios, todos los demás mandamientos, iglesia, no se nos hacen complicados. No, dice, sus mandamientos no son gravosos. Cuando amamos a alguien, leían en Corintios, ¿verdad? Que dice que el amor es sufrido, que el amor no tiene envidia, ¿verdad? Y ahí está una serie, vamos rápidamente a ver si nos da tiempo, porque igual no sé qué tiempo llevo por ahí, pero vamos a leer rápidamente Primera de Corintios capítulo 13, acompáñeme ahí, ya estamos ahí. Bien, dice así la palabra de Dios, primera carta a los Corintios, capítulo 13 del versículo 4, capítulo 13 del versículo 4 en adelante. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, perdón, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, cuando tú amas, no haces nada indebido. Amén. Cuando tú amas, buscas el bien para el otro. Cuando tú amas, no le eres infiel a Dios. Cuando tú amas, no le eres infiel a tu esposa, a tu esposo. Amén. No buscamos satisfacer nuestra propia necesidad, buscamos satisfacer la necesidad del otro. Cuando amamos no buscamos nuestra propia voluntad, sino queremos hacer la voluntad del Padre. Amén.
El amor también es sufrido, el amor es abnegado, amén. Lo vemos con Jesús, ¿verdad? Se murió por ti, por amor, pero de cierta forma padeció también. Pero estas son las características del amor, amén. Entonces, ese es el principal mandamiento, amén. El principal mandamiento, sabemos que Jehová es uno, ¿verdad? Y que posteriormente le dice, ¿verdad? Y el segundo es semejante, ¿verdad? Al primero. Amén. Dice, amarás a tu prójimo. ¿Como quién? Como a ti mismo. Amén. ¿Es fácil amar a nuestro prójimo, iglesia? ¿Usted qué me dice? ¿Es fácil amar a la esposa? ¿Es fácil amar al esposo? ¿Es fácil amar al que te pone el pie? ¿Es fácil amar al que en cierta forma te puso, pues habló mal de ti, o te criticó, o te juzgó, o te metió en pleitos, o te robó, o no sé, o tal vez hasta dividió tu casa, ¿verdad? No es tan fácil, pero no son gravosos. Pero cuando tú amas, cuando tú amas a alguien, en este caso a Dios, ¿verdad? O sea, todo lo demás va corriendo, así como las aguas, ¿verdad? Corren solitas y, y te hace que posteriormente, ¿verdad? Pues se puedan llevar a cabo todos los demás mandamientos. Amén. No hay otros mandamientos, iglesia, mayor que estos. Marcos 12:31b. Acompáñame rápidamente. Marcos 12:31b, por favor. Dice así la palabra de Dios. Lo vamos a leer todo el versículo 31, Marcos 12:31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos, no hay otro mandamiento mayor que estos. De esos 613 mandamientos, ¿verdad? Estos son muy importantes para ti y para mí. Amén. Es, pues, algo, no es algo, sino son importantes. Importantes para quién, para Dios. Y nos los deja escrito aquí para que nosotros nos enfoquemos primeramente en estos dos, en el amor. Amén. En amar a Dios, en amar a mi prójimo. Ahora, ¿cómo sé que yo estoy amando a Dios? ¿Cómo sé, iglesia? ¿Cómo lo puedo demostrar? ¿Cómo sé si ahorita no tengo el, el COVID-19? Que Dios nos guarde. ¿Cómo sé? Por medio de una prueba, ¿no? Por medio de síntomas, ¿no? Entonces, cuando tú amas, ¿verdad? Al que está cerca de ti, Dios permanece en ti y el amor de Dios se vuelve una realidad en tu vida. Amén. Porque no solo son palabras, sino tiene que haber una demostración, ¿verdad? De que realmente hay amor en nuestras vidas y que estamos llevando a cabo el amor a Dios. Si usted por ahí tiene algún detallito con alguien, háblele, que nada le cuesta, ¿verdad? Ya no nos cuestan, solo con 50 pesos puede hacer muchas llamadas, pero ame a los que están cerca de usted. Estos son importantes para nosotros. Amén. Esos mandamientos son muy importantes para usted y para mí. Amén. Entonces, el Señor nuestro Dios, como resumen, el Señor nuestro Dios uno es. El segundo, amar a Dios con el espíritu, cuerpo y alma. El tercero, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Como punto número 5, iglesia, no estás tan lejos del reino de Dios. Marcos 12:30, para concluir. Marcos 12:34, por favor. Dice así la palabra de Dios.
Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás tan lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás tan lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Jesús estaba enfatizando que aún no estaba dentro de él. Le estaba enfatizando al escriba, aún no estás dentro de mí. El escriba entendía los requerimientos del amor. Solo necesitaba, ¿qué necesitaba el escriba? Amar y obedecer a aquel que es el único que podía darle la entrada al reino de los cielos. Amén. No estamos tan lejos, iglesia, del reino de Dios. Ya Dios está en nuestro corazón, ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero sigamos guardando los mandamientos de Dios. Le dijo, ya lo sabes, ahora ¿qué hay que hacerlos? Obedecerlos, guardarlos, ponerlos por obra. Amén. Amar a Dios por encima de todo. ¿Sí recuerda lo que dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era celoso de lo que hacía, celoso de lo que había aprendido, del judaísmo. Era muy importante para él. Era algo sagrado, algo que tenía un valor enorme para el apóstol Pablo. Cuando Dios le habla, cuando tiene un encuentro personal con Dios, después, ¿verdad? Todo lo que era importante para él llegó a ser insignificante para Pablo. Y ahora lo importante era Jesús. Quedémonos con estas palabras. Lo más importante, el principal mandamiento, ama a Dios, iglesia. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando. Ama a Dios por encima de todas las cosas. Hoy ríndete a Él. Hoy ve con Él y dile, Señor, si te estaba amando a medias, si te estaba amando por conveniencia, si te estaba amando con reservas, hoy perdóname y ayúdame a amarte por encima de todas las cosas. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén.